Se burlaron de mi madre fallecida, y cancelé la boda frente a todos. No sé ni por dónde empezar, pero creo que necesito sacar esto de mi pecho porque, honestamente, todavía me cuesta procesar lo que pasó. Tengo 32 años y hasta hace una semana estaba comprometido con una mujer a la que creí que amaba incondicionalmente. Sí, creí es la palabra clave aquí. Pero antes de llegar a eso, déjame explicarte un poco del trasfondo, porque creo que sin entender a mi madre, todo lo que pasó pierde sentido. Mi madre, ¿cómo describirla? Era la clase de persona que, cuando entraba a una habitación, hacía que todo se sintiera más ligero. No era rica, ni famosa, ni alguien que llamara la atención por su apariencia, pero tenía una generosidad que hacía que la gente confiara en ella de inmediato. Era mi roca, mi mayor apoyo. Nunca hubo un momento en mi vida en que sintiera que estaba solo, porque siempre estaba ella para levantarme. El año pasado, en un abrir y cerrar de ojos, la perdí en un accidente automovilístico. Fue como si alguien me arrancara el suelo bajo los pies. No importa cuántas veces te digan que la vida es impredecible, uno nunca está listo para perder a alguien así. Hasta el día de hoy, pienso en ella todos los días. Todavía me duele, como si hubiera un vacío permanente en mi pecho que no puede llenarse. Y aquí viene lo que más me rompe. Mi madre no solo era increíble conmigo, también lo fue con la familia de Laura, mi exprometida. Si soy honesto, Laura y yo nos conocimos gracias a mi madre. La familia de Laura tenía varios problemas económicos cuando nos cruzamos por primera vez. Su padre había perdido el empleo, y estaban a punto de quedarse sin casa. Mi madre, sin dudarlo un segundo, les ofreció ayuda. Firmó como avalista para que pudieran obtener un préstamo y salvar la casa. Sé lo que estás pensando. Tu madre se arriesgó tanto por una familia que no era suya. Sí, así era ella. Pero no se quedó ahí. Durante años, mi madre cuidó a los hermanos menores de Laura, gratis, para que su madre pudiera trabajar. Les cocinaba, les ayudaba con los deberes, hasta los llevaba al parque. Básicamente, fue como una segunda madre para ellos. Nunca pidió nada a cambio, y no lo hacía porque tuviera un interés oculto. Simplemente era así. Ayudar era parte de quien era mi madre. Lo que siempre me pareció extraño fue cómo reaccionaba la familia de Laura ante esto. Nunca dijeron gracias de verdad, al menos no de una forma que se sintiera genuina. Era más como un bueno, lo necesitábamos, así que qué bueno que alguien pudo hacerlo. Nunca lo discutí con mi madre porque sabía que no le importaba. Ella ayudaba porque quería, no porque esperara algo a cambio. Cuando mi madre falleció, pensé que al menos recibiría algo de apoyo emocional de ellos. Digo, después de todo lo que ella hizo por ellos, ¿no? Pero lo único que obtuve fue un pésame estándar y una palmada en el hombro. No sé, esperaba algo más humano. Ni siquiera se ofrecieron a ayudar con los arreglos del funeral o con cualquier cosa, a pesar de que ella había impactado tanto sus vidas. A pesar de eso, seguí adelante con mi relación con Laura. No es que fuera perfecto, pero pensé que ella me entendía. Incluso durante el duelo, ella estaba ahí, diciéndome que debía ser fuerte, que mi madre estaría orgullosa si seguía adelante con mi vida. Creo que, en el fondo, quería aferrarme a algo bueno, a alguien que me conectara con mi futuro, porque mi presente estaba hecho pedazos. Pero, ahora que lo pienso, había señales, cosas pequeñas, como cuando hablábamos de mi madre y Laura siempre trataba de cambiar el tema, o cómo evitaba cualquier conversación sobre lo mucho que mi madre había ayudado a su familia, como si quisiera olvidar esa parte de la historia. El problema más grande, y lo que ahora veo con claridad, era su familia. La familia de Laura siempre me hizo sentir como si todo lo que mi madre hizo fuera algo que simplemente tenía que pasar. Nunca vi gratitud real, y con el tiempo eso empezó a molestarme. Pero traté de ignorarlo. Porque, bueno, uno no quiere ser el tipo que arruina las cosas por pequeñeces. Si hubiera sabido lo que estaba por pasar, nunca habría ignorado esas señales. El día de la fiesta de compromiso empezó como cualquier otro evento familiar importante, con un poco de nervios y una sonrisa ensayada frente al espejo. No voy a mentir, tenía mis reservas sobre esa celebración. No porque no estuviera emocionado de casarme con Laura, sino porque, siendo honesto, no siempre me sentía bienvenido en su familia. Aún así, me repetí a mí mismo que esto era por nosotros, no por ellos, y que todo estaría bien. Spoiler, no lo estuvo. La fiesta fue en la casa de los padres de Laura, un lugar que había visitado muchas veces, pero que nunca me había hecho sentir completamente en casa. Su familia había preparado un evento aparentemente sencillo, con una decoración modesta en el jardín trasero. Había luces colgantes,
mesas llenas de bocadillos y gente charlando mientras sostenían copas de vino. A primera vista, todo parecía perfecto. Mientras caminaba por el jardín, saludando a los invitados, no pude evitar sentirme como un extraño en mi propia celebración. Había familiares y amigos tanto de Laura como míos, pero las interacciones tenían un aire raro. Un par de tíos suyos me saludaron como si apenas me conocieran, a pesar de que llevábamos años siendo familia en proceso. Todo fue haciéndose más evidente cuando me crucé con los padres de Laura. Su padre, un hombre alto y siempre serio, me estrechó la mano sin siquiera mirarme a los ojos. Su madre, que solía ser más expresiva, me dio un abrazo rápido y frío, como si fuera un trámite. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, pero había algo en su actitud que no podía ignorar. Para colmo, noté cómo algunos miembros de su familia cuchicheaban entre ellos mientras me veían. No soy del tipo que imagina cosas donde no las hay, pero esa sensación de ser el tema central de una conversación no era nueva para mí en esa casa. Y fue entonces cuando empezó a acumularse esa incomodidad en el pecho. Primero, noté que la madre de Laura evitó completamente mencionar a mi madre en su pequeño brindis inicial, lo cual me pareció extraño. Luego, uno de los primos de Laura hizo un comentario que me dejó un mal sabor de boca. Es bueno ver que alguien del otro lado finalmente tiene estabilidad. No. ¿El otro lado? ¿Qué significa eso? Me esforcé por mantener la calma. Sonreí, agradecí, incluso hice un par de chistes para romper el hielo. Pero por dentro, algo ya no cuadraba. Mientras Laura se movía de un lado a otro saludando a los invitados, yo me quedé de pie observando el ambiente. Y cuanto más miraba, más detalles empezaban a emerger. Por ejemplo, uno de los hermanos menores de Laura, al que mi madre cuidó durante años, me miró con una mezcla de burla y condescendencia. No sé cómo explicarlo, pero ese tipo de miradas no son fáciles de ignorar. Cuando intenté iniciar una conversación con él, respondió de manera cortante y se fue. Me encontré pensando en mi madre. Este tipo de situaciones jamás la habrían intimidado. Ella habría estado aquí, sonriendo, haciendo preguntas, interesándose genuinamente por cada persona. Era su talento natural. Y, sin embargo, aquí estaba yo, en una fiesta que se suponía era para celebrar un futuro, sintiéndome como si mi madre y yo fuéramos las únicas piezas fuera de lugar. En ese momento, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Me pregunté si estaba siendo demasiado sensible, si tal vez estaba proyectando mi propio dolor y mis inseguridades en la situación. Pero también me pregunté si esa incomodidad era una señal de algo más profundo, algo que estaba a punto de explotar. Así que me serví una copa de vino, respiré hondo y me dije que no había nada de qué preocuparse. Pero, a decir verdad, esa incomodidad no me abandonó. Y no estaba listo para lo que venía. Todo comenzó durante los discursos. Era el momento en que se suponía que todos hablarían de amor, compromiso y lo que nos esperaba en el futuro. Había preparado unas palabras para agradecer a los asistentes y, por supuesto, para rendir un pequeño homenaje a mi madre, quien no podía estar allí pero que, en mi corazón, había jugado un papel clave en llegar a este momento. El primer discurso lo dio el padre de Laura. Tomó el micrófono con esa postura de autoridad que siempre parecía forzada, como si tuviera que recordarle a todos quién estaba a cargo. Al principio, parecía que iba a ser un discurso típico, lleno de bromas ligeras y consejos genéricos. Pero a mitad de camino, su tono cambió. Bueno, todos sabemos que Laura siempre tuvo una habilidad especial para elegir bien, dijo, con una sonrisa que me pareció más burlona que genuina. Y en este caso, parece que encontró a alguien que realmente está dispuesto a ayudar, como su madre, que siempre fue muy generosa. Quizás demasiado generosa. ¿No creen? La risa incómoda de algunos familiares llenó el aire, y mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Demasiado generosa? ¿Qué clase de comentario era ese? Lo peor fue el tono. No era un elogio, sino una especie de burla encubierta. Intenté no reaccionar. Me dije que probablemente estaba interpretando mal las cosas, que no tenía sentido arruinar el momento por algo tan pequeño. Pero mi mente comenzó a correr. Recordé todas las veces que mi madre se había sacrificado por ellos, cómo había firmado ese maldito préstamo sin dudarlo, cómo cuidó a esos niños como si fueran suyos. ¿Y ahora esto? Pero no terminó ahí. La madre de Laura decidió sumarse al espectáculo. Es cierto, la mamá de él era una persona especial. Siempre estaba, bueno, digamos que involucrándose en todo. Tenía un talento único para, ¿cómo decirlo?, estar siempre presente en los momentos cruciales. Otra ronda de risas incómodas. No sabía si era peor el comentario o que Laura estaba allí, riéndose junto con ellos.
Fue como un golpe directo al estómago. Mi madre involucrándose en todo. ¿Así es como lo veían? Todos los años de ayuda desinteresada, reducidos a una especie de chisme malintencionado. En ese momento, me sentí dividido entre dos impulsos. El de pararme ahí mismo y decirles exactamente lo que pensaba, y el de salir corriendo para no tener que lidiar con esa humillación pública. Lo único que me detuvo fue que, de alguna forma, todavía estaba intentando proteger a Laura. Ella era mi prometida, y quería creer que no compartía esas opiniones, que tal vez no se daba cuenta del peso de lo que estaban diciendo. Mientras seguían los comentarios, cada palabra me golpeaba más fuerte. Mi mente se llenó de recuerdos. Mi madre cocinando para los hermanos de Laura, firmando ese papel para el préstamo con una sonrisa tranquila. Incluso los pequeños detalles como llevar regalos de Navidad para una familia que, claramente, nunca los valoró. Me ardía la garganta de tanto tragar mi enojo, y mi pecho estaba a punto de explotar. Intenté mirar a Laura, buscando en su rostro alguna señal de que estaba incómoda, de que iba a intervenir. Pero lo único que vi fue esa risa ligera, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Sentí una mezcla de rabia y decepción. ¿Cómo podía quedarse ahí, sin hacer nada? Mi cabeza era un caos. Un lado de mí intentaba justificar lo injustificable. Tal vez no lo hacen con mala intención. Quizás no se dan cuenta. Pero el otro lado, el que cada vez se hacía más fuerte, me gritaba que esto era una falta de respeto monumental, no solo hacia mi madre, sino hacia mí. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero en el fondo sabía que no podría aguantar mucho más. Cuando tomé el micrófono, las manos me temblaban. No sé si era por la rabia, la adrenalina o el hecho de que, en el fondo, sabía que este momento cambiaría mi vida para siempre. El ambiente estaba cargado, con ese silencio incómodo que solo sucede cuando la gente sabe que algo serio está a punto de pasar. Respiré hondo, intentando encontrar las palabras correctas. Pero, ¿sabes qué? No había palabras correctas. En ese momento, lo único que podía hacer era ser honesto. Quiero agradecerles a todos por estar aquí hoy. Comencé, mi voz firme aunque sentía el nudo en la garganta. Esta fiesta es para celebrar un nuevo capítulo en nuestras vidas. O al menos, eso es lo que creía. Hice una pausa y miré a la multitud. Algunos rostros mostraban confusión, otros ya parecían incómodos. Los padres de Laura me miraban con una mezcla de sorpresa y desdén, como si no entendieran por qué estaba hablando. Pero lo que más me dolió fue ver a Laura. Tenía una sonrisa nerviosa, probablemente pensando que esto era solo un malentendido pasajero. Pero yo sabía que no lo era. Quiero aprovechar ese momento para hablar sobre alguien que debería estar aquí hoy, continué, y sentí como mi voz se quebraba ligeramente. Mi madre. Sé que muchos de ustedes la conocieron. Y para aquellos que no, permítame decirles que era una mujer extraordinaria. Alguien que daba sin esperar nada a cambio. Alguien que, literalmente, cambió la vida de varias personas en esta habitación. Mi mirada se dirigió directamente a los padres de Laura, quienes ya empezaban a removerse en sus asientos. Sabían que iba por ellos, y no iba a detenerme. Mi madre ayudó a esta familia en momentos en que lo necesitaban. Ella firmó un préstamo para salvar esta casa, sin pensarlo dos veces. Cuidó a los hermanos de Laura como si fueran suyos. No porque tuviera que hacerlo, sino porque era quien era, una persona generosa, desinteresada, alguien que creía en ayudar a los demás. La incomodidad en el aire era palpable. Podía escuchar a algunos susurrando, otros moviéndose inquietos en sus sillas. Pero no me importaba. Esto no era para ellos. Esto era para mi madre. Y hoy, aquí, en una fiesta que se suponía era para celebrar el futuro, lo único que he escuchado sobre ella son bromas. Comentarios sarcásticos que no solo son innecesarios, sino profundamente irrespetuosos. Mi madre no está aquí para defenderse, pero yo sí. Laura finalmente dio un paso al frente, como si quisiera detenerme. Levantó la mano, intentando decir algo, pero la miré fijamente y levanté la voz un poco más. No, ahora me toca a mí hablar. Porque mientras tú te reías, mientras tus padres hacían esos comentarios, algo dentro de mí se rompió. Esto no es solo una falta de respeto hacia mi madre. Esto es una falta de respeto hacia mí, hacia lo que representamos como pareja. Miré a Laura directamente a los ojos. Quería encontrar algo allí, un destello de comprensión, de arrepentimiento, de algo. Pero no encontré nada. Solo una mezcla de confusión y vergüenza. Laura, pensé que eras diferente. Pensé que me entendías, que entendías lo que mi madre significaba para mí. Pero hoy me has demostrado que no. Porque si no puedes defenderme,
Si no puedes siquiera defender la memoria de alguien que hizo tanto por tu familia, entonces no hay futuro para nosotros. Podía escuchar a algunos murmurar, incluso a los padres de Laura intentando interrumpirme, pero ya no me importaba. Así que aquí, frente a todos, quiero dejar algo claro. Esta boda no va a suceder. No puedo casarme con alguien que no respeta lo que soy, de dónde vengo, ni a las personas que me formaron. Solté el micrófono sobre la mesa, sin esperar más. Laura trató de alcanzarme, pero me aparté suavemente. No había nada más que decir. Tan pronto como dejé caer el micrófono, el caos estalló. Era como si alguien hubiera lanzado una bomba en el centro de la fiesta. Podía escuchar las voces alzándose desde todos los rincones, algunos tratando de calmar la situación, otros claramente enfurecidos. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó el padre de Laura, levantándose de su silla con el rostro rojo de furia. No puedes hacer esto aquí. La madre de Laura estaba aún peor, gesticulando exageradamente como si quisiera atraer la atención de todos. Esto es una falta de respeto, después de todo lo que hemos hecho por ti. Por supuesto, esa frase me golpeó como un ladrillo. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿De verdad tenían el descaro de decir algo así? ¿Después de lo que mi madre hizo por ellos? Me mordí la lengua para no responder. Sabía que si lo hacía, todo se volvería aún más desagradable. Laura corrió hacia mí, con lágrimas en los ojos y una mezcla de incredulidad y desesperación en su rostro. Por favor, no hagas esto, me dijo, agarrándome del brazo. Su voz estaba entrecortada, como si de repente todo se estuviera desmoronando para ella. Por un momento, pensé en quedarme, en escucharla, en darle el beneficio de la duda. Pero la verdad es que ya había cruzado una línea en mi mente. Esto no era algo que pudiera arreglarse con palabras bonitas o explicaciones apresuradas. Laura, dije, con la voz más calmada que pude reunir. Esto no es solo por los comentarios. Es por lo que significan. Tú no dijiste nada. No hiciste nada. Y eso me dice más de lo que cualquier excusa podría justificar. Ella comenzó a sollozar, tratando de convencerme de que todo había sido un malentendido, que sus padres no quisieron decir lo que dijeron, que ella no había pensado que las cosas fueran tan graves. Pero ya no podía escucharla. Mi cabeza estaba en otro lugar. Alrededor de nosotros, los invitados no dejaban de mirar. Algunos cuchicheaban, otros se alejaban como si quisieran evitar ser parte del drama. Mis propios amigos y familiares tenían expresiones de sorpresa, en algunos casos, orgullo. Uno de mis tíos incluso me dio un asentimiento discreto desde el otro lado del jardín, como si quisiera decir, bien hecho, muchacho. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo los hermanos menores de Laura, los mismos que mi madre había cuidado durante años, estaban parados en un rincón riéndose entre ellos, como si todo esto fuera un espectáculo entretenido. Ese fue el momento en que supe, con absoluta certeza, que no me arrepentiría de mi decisión. Mientras me alejaba hacia la salida, pude sentir el peso de las miradas en mi espalda. El camino hacia la puerta principal, que no era tan largo, se sintió interminable. Mi pecho estaba apretado, como si me faltara el aire. Pero al mismo tiempo, había una especie de paz en mi interior, como si finalmente hubiera hecho algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Al llegar a la puerta, uno de los primos de Laura trató de detenerme. Oye, amigo, no seas tan duro. Todos cometemos errores. Fue una broma que se salió de control. Me detuve un segundo, lo miré directamente a los ojos y le dije, bromear sobre alguien que ya no está para defenderse no es un error. Es una elección, y no me voy a quedar para justificar la falta de respeto hacia mi madre. Con eso, seguí caminando. Salí de la casa y me dirigí al auto. Al sentarme en el asiento del conductor, cerré los ojos por un momento, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Mi corazón estaba acelerado, pero al mismo tiempo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. Había defendido a mi madre. Había puesto un límite. Y aunque el precio era alto, sabía que no podía haber tomado otra decisión. Cuando llegué a casa esa noche, el silencio era ensordecedor. Me dejé caer en el sofá, todavía con el traje que había usado para la fiesta, y simplemente me quedé mirando al vacío. Sentía como si acabara de correr un maratón emocional. El teléfono no dejaba de sonar. Llamadas de Laura, mensajes de familiares y amigos, todos tratando de entender qué demonios había pasado. Pero en ese momento, no tenía espacio mental para ellos. Cerré los ojos y, por un instante, me imaginé cómo habría reaccionado mi madre si hubiera estado allí. Me habría sonreído, con esa expresión tranquila que tenía cuando estaba orgullosa. Porque eso era lo que ella me enseñó.
defender lo que importa, incluso cuando es difícil. Decidí apagar el teléfono. No quería hablar con nadie todavía. Me levanté del sofá y caminé hacia una pequeña caja que tenía guardada en mi habitación. Era una caja con cosas de mi madre, fotos, cartas, notas rápidas que solía dejarme cuando estaba en la universidad. Abrirla fue como sentirla cerca de nuevo. Una de las primeras cosas que encontré fue una nota que decía: el respeto no es algo que se pide, es algo que se gana. Y si alguien no te respeta, no tienes que quedarte allí para soportarlo. Leí esas palabras una y otra vez, y fue como si todo el caos de la noche comenzara a ordenarse en mi mente. Mi madre vivió su vida con dignidad y generosidad, pero nunca permitió que nadie la tratara como si eso fuera algo menor. Eso fue lo que me llevó a dar el paso que di. No mucho después, el timbre sonó. Era Laura. La miré a través de la mirilla y, por un segundo, dudé si debía abrir la puerta. Pero al final lo hice. Ahí estaba ella, con los ojos hinchados de tanto llorar, sosteniendo su bolso como si no supiera qué hacer con las manos. Solo quiero hablar, dijo, con la voz quebrada. La dejé pasar. Se sentó en el borde del sofá, sin saber cómo empezar. Yo permanecí de pie, observándola. Lo siento, comenzó. Lo siento tanto por lo que pasó esta noche. Mis padres no tenían derecho a decir esas cosas. Fue horrible, lo sé. Pero por favor, entiéndeme, yo no sabía qué hacer. Me quedé en shock. No respondí de inmediato. Quería escucharla, pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar en cómo había estado riéndose en el momento exacto en que más necesitaba su apoyo. Laura, dije finalmente, ¿sabes lo que más me dolió esta noche? No fueron los comentarios de tus padres. Fue que tú no hiciste nada. Ni una palabra. No te paraste por mí, ni por mi madre. Ella comenzó a llorar otra vez, tratando de explicarse. No sabía cómo reaccionar. No pensé que lo que decían fuera tan serio. Creí que solo eran bromas. Asentí lentamente. Exacto. No pensaste que fuera tan serio. Para mí, lo fue. Y eso, Laura, es lo que hace que no podamos seguir adelante. No se trata solo de esta noche. Es el hecho de que no compartimos los mismos valores, y eso es fundamental para cualquier relación. Se quedó en silencio, dándose cuenta de que no había nada más que pudiera decir para arreglarlo. Después de unos minutos, se levantó, murmuró un último lo siento y se fue. Esa fue la última vez que hablé con Laura. En los días siguientes, su familia trató de contactarme, algunos para disculparse y otros para intentar justificar lo que habían dicho. Ignoré cada mensaje, no porque estuviera siendo rencoroso, sino porque sabía que ya no había nada que agregar. Reflexionando ahora, me doy cuenta de que esa noche no solo defendí la memoria de mi madre, sino también a mí mismo. Aprendí que no puedes construir una vida con alguien que no comparte tus valores fundamentales. A veces, poner límites significa perder cosas, incluso personas que pensabas que serían parte de tu futuro. Pero esos límites son lo que nos protege, lo que define quiénes somos. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación como esta, recuerda esto: el respeto no es negociable. Y nunca, nunca te quedes en un lugar donde ese respeto no está presente. Porque al final del día, lo único que realmente tenemos es nuestra dignidad. Y eso vale más que cualquier relación, cualquier compromiso o cualquier boda. Si esta historia te hizo reflexionar o simplemente te dejó pensando, no olvides suscribirte a Ecos de Historia para más relatos como este. Dale like si te gustó y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en esta situación? Te leemos.